entonces dice que el versículo siguiente, el versículo 8, hablando del Espíritu, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es algo que puede ser asequible al ser humano, pero si alguien tiene que arrepentirse, tiene que ponerse en contacto con el Espíritu Santo de Dios. Una buena noticia: hoy aquí está el Espíritu Santo, está la persona de Cristo. Hoy día sería una bonita oportunidad para que Dios me redarguyera de pecado como creyente. O si yo todavía no conozco al Señor, que decirle: Señor, al fin yo te voy a entender, te voy a conocer. Yo tengo la disposición. Sé que me ha ido mal en mi vida. Sé que mi corazón está vacío. Sé que yo no puedo perseverar en tus cosas. Sé que a mí me llaman más la atención fuera que las cosas de ti. Pero hoy día yo estaría dispuesto a estar en contacto con tu Espíritu Santo para que me redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Y principalmente dice de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora fíjense, lo que hemos visto, el arrepentimiento es algo que Dios da. Yo no puedo decir mañana, Señor, quiero arrepentirme, ¿sabes? Porque quiero ir al cielo. Yo no puedo decir así. Y si ese día el Señor no te lo está dando, y si ese día tú no estás en contacto con el Santo Espíritu de Dios, yo no digo que no puedas estarlo. A veces la palabra nos queda en el corazón y el Espíritu Santo sobre esa palabra nos habla. Pero ¿y si no está pasando eso en ese momento? Tú vas a querer arrepentirte, pero no vas a poder. En una ocasión, en una campaña evangelística, allá en los Estados Unidos, se predicó el Evangelio muy claro, que Cristo Jesús murió en la cruz por los pecadores, que Cristo Jesús nos daba un arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentíamos y dejábamos el pecado, Él nos salvaba. Y ese hombre se quedó al final de la reunión atrás, y el predicador dijo: cualquiera que quiera recibir a Cristo, hable conmigo, y yo le puedo ayudar un poco. Y él se quedó atrás, y dijo: iré, me arrepentiré, no. Y hasta que al final concluyó, dice: no, mejor mañana voy a arrepentirme, o 8 más adelante. Y se fue. Él pertenecía a una familia creyente. Y al poco tiempo, bueno, unos años después, porque él nunca pudo volver más a la iglesia por circunstancias, se estaba muriendo. Entonces fue el predicador que estuvo predicando esa oportunidad, fue el predicador a hablarle del Evangelio. Y le dijo: mira, yo quisiera compartir contigo el Evangelio. Los doctores dicen que tú estás herido de muerte, que tú no duras mucho. Y a mí me encantaría, como creyente, que cuando tú mueras no te vayas eternamente al infierno por todos los pecados que ya cometiste en tu vida. Hay solamente una forma de salvarte: que tú creas que Cristo murió en la cruz del Calvario, si tú dejas y te arrepientes de tu pecado. ¿Y sabes lo que dijo él? Yo quiero arrepentirme, pero no siento en mi corazón que puedo arrepentirme, no puedo. ¿Y sabe cómo se murió él? Diciendo: yo quiero, pero no puedo. No puedo, Señor, yo quiero, no puedo. Tú no sabes, yo no sé, ¿cuándo es la última vez que el Señor te va a llamar a tu corazón? La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación. En 2 Corintios dice: porque el día de salvación ni siquiera es hoy. Pues yo podría decir: bueno, me convierto hoy día en la noche. No, dice: ahora es el día de salvación. Cuando yo escucho a Dios y no quiero dejar mi religión, mi pecado, pienso lo que dirá la gente, etcétera, etcétera, y no quiero venir a Dios en arrepentimiento, yo no sé cuándo el Señor me va a llamar, o si el Señor me va a llamar o no me va a llamar. De la misma manera, cuando alguien está expresando el Evangelio a una persona, tiene que predicar como que si fuera la última vez. La última vez. Un día estaba Moody, el gran predicador de los Estados Unidos del avivamiento, estaba predicando en Chicago en un gran teatro. Y predicó como nunca la gracia infinita y el amor de Cristo. Y la gente quedaba compungidos. Y muchos le dijeron: ¿qué haremos? Entonces el hermano Moody, como era una campaña de varios días, le dice: mire, piensen esto, vayan a sus casas, reflexionen y vuelvan mañana y vean si pueden arrepentirse mañana. Y esa noche ocurrió el histórico y gran incendio que destruyó casi toda la ciudad de Chicago. Y de ese lugar, antes que terminara la reunión, murieron infinidad de personas.
Y Moody nunca más se perdonaba eso, dice que lloraba. Moody dice, ¿por qué yo no les dije lo que Dios quería que les dijera? Si oyeis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque ahora es el día de salvación. ¿Cuál es el día ideal? Un momento como ahora. Estamos frente a la palabra de Dios. Está el Espíritu Santo trabajando en tu corazón, que es verdad. Dice, si tú eres un pecador, y te da una esperanza que lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer con su poder. Y entonces Él dice así. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo el jueves que el arrepentimiento, además de eso, mencionamos en parte que fue el Espíritu Santo, pero también vimos que venía ¿por qué? ¿Se acuerdan de Nehemías 9? Te lo voy a leer para que se acuerden. Estaba todo el pueblo reunido y dice así, y puestos en pie en su lugar, dice, leyeron el libro de la ley de Jehová. Leyeron la Biblia. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos escuchando la palabra de Dios en este momento. Dice, ellos leyeron la ley de Jehová, Dios. Dice, la cuarta parte del día. Estuvieron 6 horas leyendo la palabra de Dios y escuchándola con mucha atención. Y entonces dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados. Estuvieron 6 horas escuchando y estuvieron 6 horas confesando. Sí, Señor. ¿Qué pasa cuando uno lee la palabra de Dios? Nos damos cuenta que hemos mentido, nos damos cuenta que hemos sido indiferentes a Dios, nos damos cuenta que nosotros no hemos tomado cuenta a Dios como debe, que hemos vivido sin Dios, y estamos tranquilos, hemos vivido sin Cristo, sin esperanza en este mundo, y estamos tranquilos. Nos damos cuenta porque la palabra de Dios produce un cambio de mente en nosotros. Acuérdense que eso es arrepentimiento. Es un cambio de mente. Si yo iba hacia allá, me doy la vuelta y sigo hacia allá. No significa que yo vengo a la iglesia, escucho un poquito y me voy. Esto es como que si no pasara nada, y voy más adelante después. Y si tú pasas a la eternidad, ¿qué sucedería con tu vida? ¿Qué sucedería con nuestra vida? Y si nosotros como creyentes, el Señor nos está diciendo, mira, esto está mal en tu vida, ¿por qué no lo enderezas? ¿Qué va a pasar con nosotros en el tribunal de Cristo? Porque está establecido que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo. No para salvación y bendición de los cristianos, sino que para que demos cuenta de lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el Señor nos va a quitar una gran recompensa. Pero la gran enseñanza en cuanto al arrepentimiento, que no puede existir arrepentimiento sin palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, mire, ustedes vayan por todo el mundo, pero hablen mi palabra, predicando, enseñando por todo el mundo, con la Biblia en la mano. No digan lo que se les ocurre a ustedes, no digan lo que ustedes piensan, sino que digan que tienen que arrepentirse de los pecados, porque realmente Dios está llamando a pecadores al arrepentimiento. Entonces, vamos a rebobinar nuevamente para que nos vamos con los conceptos bien claros. Dios nos da el arrepentimiento. Nunca pensemos, como Satanás nos pone en la mente, no, cuando yo me estoy muriendo, me voy a arrepentir porque me voy al cielo, o más adelante porque estoy muy joven, o que todavía no puedo. Eso no es así. El arrepentimiento viene de Dios porque Dios produce en nosotros. Dios no nos está llamando que nos metamos a una iglesia. Dios no nos está llamando que nos pongamos buenitos, que hagamos cosas buenas, que leamos la Biblia, que oremos, que todas son cosas que Dios manda, no lo digo. Dios no está diciendo que nos arrepintamos de los pecados. Que haya un cambio. Que haya una mente dirigida por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y que comencemos ese cambio y todos los días confesemos nuestros pecados para que nos vamos acercando cada día más a Dios. Nosotros encontramos en la palabra de Dios, además de todo esto, que el arrepentimiento no solo es producido por Dios, pero también el arrepentimiento es un mandamiento.
Marcelo estuvo viendo hace como 3 domingos atrás, ¿recuerdan el capítulo 17 del Evangelio del libro de los apóstoles? Que dice que Dios, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice que ahora, como dicen los americanos, now, ahora, Dios manda a todos los hombres. No dice que vengan a la iglesia, que se pongan buenos ahora, no dice eso. Dice que manda a todos los hombres a que se arrepientan. Que digan, Señor, yo he hecho cosas que no te han agradado en mi vida. Que tú dejes de decirle, bueno, si yo hago cositas buenas ahora y las manos, no, que lo digas así. Yo he hecho lo malo a tus ojos y yo sé que si yo muero voy al infierno, porque tu justicia es verdadera. Que tú le digas, Señor, pero yo no me voy a quedar con eso, yo no me voy a quedar con la confesadita, yo hoy día voy a dejar mi pecado. Este es, como le decía el otro día, este es el secreto, ¿por qué las iglesias son tan chiquititas? Porque a la persona le hablan del pecado y se desaparece, ya no habla más y se siente molesto y ofendido con Dios. En vez de sentirse agradecidos, porque Dios le dice, eres un pecador que va al infierno y no tiene fuerza, pero yo te quiero perdonar. Yo morí en la cruz por lo grave de tu pecado. Ah, no, que una mentirita, que todo el mundo lo hace. No, tu pecado, el que la paga del pecado es muerte. No es algo liviano, es algo profundamente ofensivo para Dios. Cada vez que nosotros pecamos, ofendemos también a Dios. Entonces Dios nos manda a todos los seres humanos. Y fíjese que la Biblia está llena de mandamientos para los cristianos, para el pueblo de Israel. Y este es casi, yo diría que es uno de los pocos, o si es que no es el único mandamiento para todo el mundo. ¿Tiene derecho Dios, el Creador, a decirle a todo el mundo, aunque los que no quieran creer a Él, tiene derecho a decirle, oye, ¿qué tú buscas? ¿Busca meterte en una iglesia? ¿Busca tener una vida buena? ¿O tú quieres dejar tu pecado? ¿Quieres dejar esa maldición que te está llevando al infierno? ¿Qué tú quieres? ¿Creerte buenito, que no le hago mal a nadie? ¿Yo no soy tan malo como el vecino? ¿O tú quieres reconocer sin excusa que delante de Dios eres un pecador digno del infierno? Pero Dios manda. Dios no vino a buscar a Santo Tomás, Santa Melinda, San Francisco y San Pedro y San Pablo. Dios vino a buscar ¿qué? Pecadores. Como el que os habla. Pecadores como yo. Y si yo no fuera por la misericordia de Dios, yo no tendría la patudez de pararme aquí y decir que nos repitamos los pecados. Pero el mismo apóstol Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el number one. Yo soy el primero. Entonces tenemos que tener en cuenta que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Y el que quiere obedecer ese mandamiento de Dios, Dios comienza a obrar en esa vida. ¿Quieres que Dios produzca ese arrepentimiento? Ese cambio de mente. Yo me acuerdo que antes de convertirme al Señor yo me aburría en la iglesia, no quería ir. Mi mamá, que estaba aquí, me llevaba a la iglesia ella y yo me pegaba a las soberanas aburridas. Más encima le llevaba a la cena del Señor, le llevaba al paraíso a las 5 de la tarde y de repente se ponía oscuro, no perdían ni la luz y yo estaba loco porque terminaran. No estaba ni ahí con los hermanos ni con la Biblia. Pero cuando yo me convertí, Cristo cambió mi mente. Con esos hermanos que me aburría, comencé a amar a los hermanos. Comencé a interesarme en el pueblo de Dios. Cuando llegaba la hora de la reunión, estaba loco por ir a la reunión y antes lo que menos quería era la reunión. ¿Y por qué me pasó eso? Porque yo soy muy bonito y que cambia. No, porque Dios es que produce en nosotros. Pero Dios no va a producir en ti un cambio de mente si tú no quieres arrepentirte. Si tú quieres ir a una iglesia, si tú quieres hacerte religioso, jamás Dios producirá un verdadero arrepentimiento, por lo cual jamás tú podrás ir a la presencia de Dios y convertirte. Quisiera hablar de un mito que hay en cuanto al arrepentimiento, que se lo mencioné al principio. Los religiosos dicen el que se arrepiente se salva, y entonces otros dicen, bueno, hay que llorar el arrepentimiento. Entonces yo les pregunto una cosa, ¿será necesario que nosotros cuando nos arrepentamos lloremos? ¿Será necesario eso? ¿Que yo me sienta triste porque pequé contra Dios?
Bueno, juzguenlo ustedes mismos, yo solamente le voy a leer la Biblia, ¿ya? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7 de 2 de Corintios. El capítulo 7 de 2 de Corintios está hablando Pablo casi en todo el contexto del arrepentimiento que produce Dios, y él les dice en el versículo 10, les dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios, produce, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentir. Pero la tristeza del mundo, ¿qué es lo que produce? Muerte. ¿Ya? Bueno, aquí nos está diciendo, hay dos tipos de tristezas. La tristeza que produce el mundo, ¿ya? Yo no hice caso a mis padres, me casé con la persona que es indebida, y que salió que era drogadicto, alcohólico, y me pega, y maltrata a los hijos, y me separé, y vino otro hombre y me vendió la pomada, y me casé con el otro, y me fue mal, y entonces un día me agarraron en la calle, estoy desesperado y estoy triste. ¿Es arrepentimiento eso, no? Pero ¿qué pasa si en ese arrepentimiento yo lo digo de boca y no dejo el pecado? Y no digo, Señor, pase lo que pase, yo me afirmo de ti, porque creo que tú tienes poder para cambiar mi vida. Y ya no va a seguir siendo más el tonto o la tonta de antes, sino que va a afirmar en tu poder, en tu mano, en tu presencia. Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos de la primera forma, de la primera vez, nosotros nos vamos a pasar toda la vida llorando, porque toda la vida nos va a ir mal. Nosotros vimos estudiando Nehemías, que Dios llama al pueblo al arrepentimiento, porque dice, yo castigué por vuestra rebeldía. Y Dios nos castiga cuando nos alejamos de Él, con la esperanza que reaccionemos y volvamos a sus caminos. Pero el pueblo de Dios, el pueblo seguía contumaz detrás del pecado y no se querían arrepentir. Entonces Dios seguía poniendo su mano pesada sobre ellos. Y estaban dispersos por toda la... Bueno, como está el pueblo judío en el día de hoy. Sin embargo, Dios le ofrece a las personas la posibilidad de arrepentirse. Pero si os arrepentiereis, si os volvierais a mí. Hay personas que prefieren dejar el pecado y no volverse a Dios. Los religiosos lo hacen así. Los religiosos dejan su pecado, pero se van a la religión, no se vuelven a Dios. Hay un grupo que se llama los mormones que hasta la Coca-Cola la dejaron porque dice que es mala para su cuerpo. No toman café y dejan muchas cosas, pero no se vuelven a Dios como Judas. Ya vimos el caso de Judas. Judas devolvió el dinero, se puso triste, entregado sangre inocente, devolvió el dinero, pero no se tornó a la fuente de poder. Por eso que el Señor Jesús dice a través del profeta en el Antiguo Testamento, volvemos a mí. ¿Qué nos fascinó? Dice, en irse a pozos vacíos sin agua.